Ejemplo número 1. Dada la siguiente distribución de probabilidades para la variable aleatoria x expuesta en la tabla siguiente, calcule, primero, la probabilidad de que x tome el valor de 0. Luego tenemos calcule el valor esperado. Tercera pregunta, calcule la desviación estándar. Y por último, calcule el coeficiente de variación. Bien, mis saludos cordiales en la propuesta que tenemos para este tema, que corresponde al valor esperado de una variable aleatoria de tipo discreta. Hay 4 ejemplos. Vamos a desarrollar el primero, que corresponde a un concepto que estaríamos tratando de esta manera como primera vez, y es por ello que voy a ser docente en ese sentido de dar las explicaciones correspondientes en un ejemplo adimensional, es decir, es conceptual y por lo tanto no le vamos a dar apellido a la variable. Aquí vemos entonces una matriz que representa lo que es el comportamiento de una distribución probabilística. Los resultados que puede llegar a tomar oscilan, según su experiencia, de 0 hasta 4. Vemos que para la distribución de probabilidades aparece un signo de interrogación en la primera casilla, el cual pues señala que es desconocido. Es una de las la primera pregunta del problema, es decir, son 4, esta es la inicial, y vemos que de acuerdo pues a sus resultados, más adelante le vamos a tratar de dar un apellido a la variable para formalizarla y ver cómo se puede llegar a ajustar esto a una situación un poco más real. ¿Qué hacer entonces para desarrollar nuestro ejemplo? Pasamos para la primera pregunta, que es determinar cuál es la probabilidad de que x tome un valor de 0. Nos remontamos hacia la teoría de probabilidades, en donde, voy a señalar aquí parte A, el axioma número 1 de esta teoría, que señalaba de que primero tenemos que determinar el espacio muestral de todo el experimento. Eso tiene un objetivo, conocer todos los resultados posibles para poder asignarles probabilidades, y la suma de todas esas probabilidades debe darnos la unidad o el 100%. Y es lo que se estila pues en esta distribución. La suma que tenemos desde el primer valor hasta el enésimo de todas las probabilidades de ocurrencia deberá ser igual a la unidad o el 100% de los casos. Si extendemos por inducción la expresión y la aplicamos directamente a nuestro ejemplo, lo que vamos a tener es lo siguiente. Aquí tengo los subíndices que van a identificar a cada uno de los valores. Son 5. Y para ello voy a señalar entonces la extensión por inducción de la expresión. La probabilidad de que ocurra el primero más la del segundo. Y así voy a extenderlo a todos los 5 casos posibles. Debe darme la unidad. Reemplazo ahora los valores conocidos. Fíjense que la única incógnita será el primero, el valor que estoy buscando. Así que la probabilidad del primero más la del segundo, y así sucesivamente, me voy con el resto de los términos. Debe de ser igual a la unidad. Creo así una ecuación de primer grado con una incógnita. Despejo el primer término y este me debe dar entonces una décima o su equivalente porcentual del 10%. Así que la respuesta a la primera consulta es que x sub 1 debe de tener un valor probabilístico del 10%. De esa manera pasan a la tabla. Acuérdense calificar ese valor cualitativamente.
es lo que aprendimos en el pasado semestre, y este se ubica entonces en la segunda categoría, y esa segunda categoría advierte de que la probabilidad es baja, así que es baja la probabilidad de que X tome un valor igual a 0, de acuerdo pues a nuestra distribución. La segunda pregunta es calcular y obtener el valor esperado. Bien, el valor esperado para ser calculado de acuerdo a la distribución, y ahora sí conocemos este resultado y lo extendemos entonces a la siguiente expresión. Voy a poner aquí parte B en el desarrollo de nuestro ejemplo, y la fórmula para el valor esperado, que es la siguiente: E de X es una sumatoria desde el primer valor hasta el enésimo del producto ponderado de todas las X sub I por sus respectivas probabilidades de ocurrencia. De esa manera tendríamos entonces que extender la expresión a los 5 términos que ahí aparecen. Por lo tanto, vamos a seguir extendiendo la expresión, multiplicar cada valor que aparece como X por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. 0 es el primero, lo multiplicamos por una décima, que fue el valor que resultó de la operación anterior. El segundo valor que puede tomar X es 1, por 2 décimas, y así nos extendemos al próximo. 2 por 4 décimas. Luego tenemos a 3 por 2 décimas. Y finalizamos en 4, que es el último valor que puede admitir la variable, por una décima. Si resolvemos la ecuación, tenemos entonces que X tomaría el resultado valor de 2.0. Este valor se llega a interpretar como el más probable en toda la distribución, es decir, el valor promedio a largo plazo, el valor que tiene la mayor probabilidad de existir. Y si vemos la tabla, esto se corrobora, dado que en este nivel de la distribución es que se asigna la mayor densidad probabilística de 4 décimas o el 40%. Muy bien, si quisiéramos interpretar esto con un resultado real, pudiéramos verificar venta de automóviles que se dan por día y que el sujeto que está analizando la situación, el proveedor de autos, el que tiene la concesión de la venta de automóviles, va a analizar los 10 últimos días, y en los 10 últimos días, por eso la base 10, admiten los resultados que se encuentran en el numerador. Ese es el número de días que se vendieron entonces estos números de carros. X representaría entonces, si le vamos a dar apellido a la variable, número de automóviles vendidos por día. Y las probabilidades asociadas a su ocurrencia serían entonces, para el primer caso, nos dio una décima, 10%. En otras palabras, el 10% de los días, en uno de esos 10, indistintamente del orden, no se vendió auto alguno. En 2 de los 10 vendieron un auto. En 4 de esos 10 días, indistintamente del orden cuál fue, se llegaron a vender 2 automóviles. Y así sucesivamente pasamos a interpretar las 2 últimas opciones o casillas. Bien, este valor esperado indica entonces, de ser así, que lo más probable es que para la próxima fecha ese concesionario vaya a vender 2 automóviles como promedio. Es las ventas promedio a largo plazo las más probables que se pueden llegar a registrar. Bien, no tenemos que tomar en consideración únicamente el valor promedio. Aprendimos a evaluar también su dispersión. ¿Qué tan seguro podemos estar, en otras palabras, de que este valor se va a cumplir a futuro? Y para ello todo depende de su variabilidad, la inestabilidad con la cual este se presente. Y para eso nos apoyamos en el concepto conocido como la desviación estándar. La desviación estándar nos va a decir en promedio qué tan seguro podemos estar de que este valor se va a llegar a cumplir. Veamos entonces
su expresión. Bien, para la desviación estándar, la fórmula, vamos a hacer aquí, parte C. La expresión, repito, es la siguiente: sigma sub x debe ser igual a la raíz cuadrada de una sumatoria que va desde igual 1 hasta n, abro paréntesis cuadrado, de la diferencia de xy menos lo que acabamos de calcular, que es el valor esperado. Esa diferencia se eleva al cuadrado y luego se multiplica por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Dado que existen un total de 5 valores para la variable, esta expresión hay que iterarla y extenderla por inducción a 5 términos. Bien, hay dos vías para resolverla: o reemplazan todo dentro de la ecuación, o como veremos más adelante, sería llegar a crear una tabla para organizar cada uno de los pasos de nuestra ecuación. Por docencia voy a empezar por allí, dado que en el próximo problema estaríamos aplicando los resultados dentro de la ecuación, para que ustedes puedan conocer entonces las dos vías de solución y decidir con cuál se irían para resolver un problema en particular. Muy bien, entonces pasamos a crear la tabla que resume estos resultados. La tabla sería la siguiente. Vamos a tener la primera columna, que registraría los valores de x sub y. Estos van a oscilar desde 0 hasta 4, como lo pueden ver aquí en la distribución original. Luego, fíjense, en la ecuación a lo interno hay que realizar una operación de resta, y es no más de x sub y menos el valor esperado. El valor esperado que calculamos en el paso anterior se vuelve una constante dentro de la ecuación, y por eso es que el subíndice solamente lo lleva la variable aleatoria, porque ella es al azar, que va cambiando de 0 hasta 4. Y luego de registrar esa diferencia, fíjense que hay que elevarla al cuadrado, así que vamos a llenar otra columna que registre también esa operación. La diferencia al cuadrado. Y por último, vamos a tener registrada esa diferencia al cuadrado por su respectiva probabilidad de ocurrencia. A ver si lo podemos ubicar aquí dentro de la columna. Al cuadrado por p de x sub y. Ok. Aquí lo que queremos es aplicar en la última columna la sumatoria de todas las operaciones para tener el total, que es el que se va a reemplazar dentro de la ecuación. Bien, tenemos entonces lo siguiente. Bien, lo que quiero en este ejemplo es que vean el procedimiento. Ya las aplicaciones las vamos a ver en los ejemplos posteriores. Bien, tenemos entonces para llenar nuestra tabla, la columna, la primera, restar a cada uno de estos valores que están representados aquí el valor esperado, que es una constante. Recuerden que calculamos que era 2, así que 0 menos 2 nos va a dar menos 2, 1 menos 2, menos 1, 2 menos 2, 0, 3 menos 2 ahora cambia a positivo, y 4 menos 2 nos daría más 2. Bien, luego tenemos en la próxima columna que cada uno de estos valores van a ser elevados al cuadrado. Así que 2 al cuadrado nos va a dar 4, 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado y 2 al cuadrado
Bien, finalmente, para completar la última columna, a cada uno de estos valores, fíjense que es una operación sistemática. Ella se va registrando de acuerdo pues a los avances que se tengan en las instrucciones registradas en cada uno de los títulos de ella. Multiplicar esos valores por sus probabilidades. La primera casilla, que era la del signo de interrogación, recuerden que dio una décima, así que 4 por una décima nos da 4 décimas. 1 por 2 décimas nos da 2 décimas. 0 por cualquier valor es 0. Nuevamente 1 por 2 décimas nos da 2 décimas. Y finalmente 4 por una décima, que nos va a dar 4 décimas. Al observar entonces los resultados, sumamos para obtener el gran total. Dado que aquí nos dice la ecuación, hay una sumatoria, sumamos toda la columna para obtener ese gran total, que nos daría por resultado, como pueden apreciar, 12 décimas. Eso lo reemplazamos ahora en la ecuación. Decimos que esto es igual a la raíz cuadrada de 12 décimas. Eso indica que es 1.2 y la raíz cuadrada de 1.2 nos va a dar entonces 1.1. Eso es adimensional, es una unidad como lo registramos en el cálculo anterior, que era el valor esperado. Una unidad adimensional no tiene dimensión por ser un ejemplo de tipo conceptual. Si llegásemos a interpretar este valor ahora, tomándolo en consideración como si fuera la venta de carros, al valor promedio anterior, es decir, el valor esperado de 2.0, si le sumamos y le restamos este valor, nos estaría dando una tolerancia, un intervalo de valores dentro de los cuales se pueden llegar a ubicar esas ventas más probables. Hay un error en la predicción, y ese error en la predicción es el que se está tomando en consideración a través de la desviación estándar. La desviación estándar ideal es que sea 0, pero si es 0 no estaríamos estudiando estadística, dado que los valores en la vida real cambian, interactúan, son aleatorios. Por eso es la aleatoriedad, el concepto al azar es que cambia el valor del resultado de acuerdo pues a las iteraciones que se logren en el futuro. Dado sus antecedentes históricos, mientras más cercanos están los valores entre sí, menos variabilidad, menos dispersión, entonces más credibilidad tiene la variable, y eso se registra en el cálculo de la desviación estándar. Por eso que si es 0, que es el valor ideal, significaría de que el valor que ustedes están calculando nunca va a cambiar de magnitud, siempre seguirá siendo el mismo. Si fuesen, en este caso, las ventas esperadas de 2 automóviles, ese concesionario estaría esperando que todos los días vendiera nada más 2 autos. No hay cambio, ¿ven? Pero eso en la vida real cambia porque los carros, como podemos ver, cambian de día a día de número de ventas. Así que mientras más disperso exista esos valores, más diferentes sean entre sí, ya deja de ser 0 y toma un valor que siempre debe de ser positivo. No hay desviaciones estándar negativas. Y al aumentar entonces esas diferencias entre ellos, aumenta el valor de la desviación estándar y por ende la credibilidad en cuanto al resultado que ustedes están proyectando como promedio. O sea que el error o el riesgo de equivocarse aumentaría. Ven, vamos a ver la última pregunta de nuestro ejemplo, que era el cálculo del coeficiente de variación. Vamos a ponerlo por aquí. Parte D. Y conceptualmente el coeficiente de variación para una variable aleatoria se va a obtener al dividir el valor de la desviación estándar entre su valor esperado por 100. La lectura de este coeficiente siempre se va a dar de manera porcentual. Y habrá una tabla que manejamos el pasado semestre en el curso de Estadística 1, en donde se llega a clasificar y catalogar si el valor fuese 0, que es lo ideal para la desviación estándar. Aquí la división nos daría 0. Y de acuerdo a la tabla
la variabilidad sería nula y la proyección probabilística del resultado en cuanto a la estabilidad, esta sería la perfecta. Pero recuerden que eso no existe y por lo tanto este valor de la desviación estándar dependerá su magnitud para llegar a expresar esa credibilidad de la variable que están ustedes proyectando. Mayor valor de la desviación estándar, mayor es la variabilidad y por lo tanto decrece paulatinamente la estabilidad. Vamos a calcular el coeficiente de variación de nuestro ejemplo. Sería 1.1 entre 2.0 por 100. Así que el coeficiente de variación debe darnos el 55%. Esto se llega a clasificar de acuerdo a la tabla y nos daría en la categoría de moderada. Así que es moderadamente confiable lo que sería la proyección del valor promedio que tenemos como valor esperado.